Maravilla de Francisco González Martínez. Esta es la portada en el PDF. Vamos a ir a la página 341 del PDF. Vamos al tema de Alzheimer. Capítulo 18, síndrome de demencia y enfermedad de Alzheimer. El interés sobre el envejecimiento cerebral radica en dos conceptos. El primero se relaciona con el deterioro de las funciones cerebrales por el proceso normal del envejecimiento, y el segundo con el proceso neuronal que conduce en los diferentes aspectos del proceso del envejecimiento cerebral, que en última instancia determina el estilo de vida del anciano. La falla del funcionamiento cerebral condiciona el deterioro de muchas funciones, entre las que resaltan la memoria y la sensopercepción, que afectan a la mayor parte de la población. Sin embargo, debido a la complejidad de los procesos, aún no se conocen todos ellos, lo que hace que día a día surjan nuevos conocimientos, motivo por el cual no se profundizará en ellos y se remite al estudioso a la bibliografía recomendada. Es importante separar el proceso normal del envejecimiento con la patología. La neurobiología del envejecimiento es muy compleja, ya que se relaciona a menudo con procesos patológicos, en especial con las demencias. Incluso en la actualidad, la enfermedad del Alzheimer, que es la principal causa de las demencias, se le han descrito una serie de síndromes que hacen más difícil el diagnóstico de esta entidad. Esto obliga a descartar la hipótesis de que los sujetos con enfermedad de Alzheimer cursen con envejecimiento cerebral, sobre todo en la actualidad, que se ha demostrado que existe pérdida de la memoria relacionada con el mismo proceso, así como el síndrome de deterioro intelectual leve, SDL, que no es otra cosa que una demencia de evolución ultralenta. Hay que tener en cuenta las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Parkinson y otras más. Como resultado del proceso del envejecimiento se encuentra reducción significativa del número total de neuronas, con la consecuente disminución de las interconexiones entre ellas, el número de dendritas y axones, pérdida de las funciones celulares y tendencia a un proceso oxidativo exagerado. Aparecen apoptosis neuronal, disminución de la producción de neurotransmisores y neuropéptidos, lo que explica en forma adecuada los procesos funcionales de los ancianos. Disminución de las funciones neuroendocrinas, lentitud de la información respuesta, pérdida progresiva de la sensopercepción, dificultad para comprender el crecimiento del aprendizaje y deterioro de la memoria. Todo lo anterior, y de acuerdo con recientes investigaciones, está íntimamente relacionado con factores genéticos y por lo tanto hereditarios. Lo interesante del tema es que ahora que se ha incrementado la expectativa de vida y se sobrepasan los 70 años de edad, estos procesos genéticos se interrelacionan ampliamente con el medio del adulto mayor y los procesos patológicos que lo acompañan. Las condiciones neurológicas del envejecimiento ocasionan gran morbilidad que determina muchas veces la institucionalización del anciano, internarlo en un asilo, sobre todo porque la neurología geriátrica no es reconocida por la gran mayoría de los clínicos, y muchos de los síntomas que refieren son interpretados como patológicos, aunque también sucede el aspecto contrario, es decir, que los síntomas de algún cuadro patológico son interpretados como relacionados con el propio envejecimiento, por lo que se requiere un amplio conocimiento del proceso del envejecimiento y de los estados patológicos, en especial del delirium, la depresión, la enfermedad de Parkinson y Alzheimer. Es primordial realizar la evaluación funcional global y la evaluación del estado mental con el empleo de las pruebas clinimétricas más utilizadas, como el Mini Mental Test de Folstein, el GDS de Yesabash, el BLEST, el GDS de Reisberg, etc. El estado mental requiere investigación exhaustiva y muchas veces no se debe conformar con una sola exploración, sino realizar varias, sobre todo cuando se tenga la sospecha de que algo no está muy claro, en especial cuando los familiares insistan en que se trata de un sujeto con demencia y los datos indiquen lo contrario. Hay que ser muy cautos, ya que la equivocación puede resultar funesta para el enfermo o para el clínico.
La exploración neuropsiquiátrica no debe faltar, iniciando con la exploración de los pares craneales, la coordinación neuromuscular, la búsqueda de reflejos primitivos o arcaicos como el palmo mentoniano, de succión, de presión, clavelar, córneo, mandibular, etc. Observar la agudeza visual y auditiva, la función y fuerza muscular, presencia de temblores, signos sensoriales y finalmente la marcha y el balanceo. En resumen, es importante separar el envejecimiento cerebral normal del patológico y recordar que muchos ancianos cursan con múltiples patologías relacionadas que enmascaran los cuadros clínicos y al mismo proceso del envejecimiento normal. Asimismo, si se encuentra un reflejo arcaico aislado, puede ser resultado del propio proceso del envejecimiento. Pero si se presentan varios en forma simultánea, es un dato orientador a las demencias. Los temblores pueden ser normales o ser inicio de una demencia por cuerpos de Lewy. O si se acompañan de bradicinesia y rigidez, entonces se puede decir que existe Parkinson. La marcha puede ser un poco lenta y no se ha definido muy bien la marcha senil. Recuérdese que muchos de los signos anormales se atribuyen erróneamente al envejecimiento y existe controversia en algunos de ellos, ya que se presentan también en los estados patológicos. En su significado actual, la demencia es un síndrome adquirido de deterioro intelectual producido por disfunción cerebral de naturaleza orgánica. Se caracteriza por pérdida progresiva de la memoria y de otras funciones intelectuales acompañado de manifestaciones psicopatológicas. Se conserva el estado de conciencia, pero afecta el funcionamiento social y ocupacional con interferencia de las actividades de la vida diaria. Por lo general es de aparición tardía en la vida, con curso progresivo en la mayoría de los casos sin tratamiento específico y de evolución irreversible. En términos generales tiene etiología variada y en algunos tipos la afección de la función intelectual se relaciona con el sitio donde predominan las lesiones. Así, por ejemplo, las lesiones del lóbulo frontal se dan a pérdida de la memoria tardía. Por lo cual, para establecer el diagnóstico de síndrome de demencia es importante encontrar 3 o más afecciones de la esfera intelectual, como lenguaje, memoria, capacidades visoespaciales, cognición, abstracción, cálculo, juicio, funciones ejecutivas, etc. Trastornos emocionales y de la personalidad. En general, en los procesos demenciales no se afectan todas las funciones de forma simultánea o completa, sino que siempre hay predominio de alteraciones del funcionamiento de ciertas áreas cerebrales y de otras no, lo que permite realizar la clasificación y diferenciación clínica de ellas. Además, es importante diferenciar el síndrome de demencia de otros procesos neuropsicológicos. Si es adquirido, se distingue de síndromes de retraso mental congénitos. El hecho de que no se altere la conciencia permite hacer el diagnóstico diferencial con el delirium y excluye a los pacientes con lesiones focales aisladas como las afasias, amnesias, etc. Sin embargo, hay que señalar que las demencias pueden tener delirium en su evolución, así como afasia y amnesia, pero como parte del síndrome y no como datos aislados. No hay que olvidar que en la demencia se encuentran grandes alteraciones de las funciones sociales y ocupacionales del paciente que le impiden realizar una vida plena y en general el proceso es lentamente progresivo e irreversible como ocurre en la enfermedad de Alzheimer o en la demencia de la enfermedad de Parkinson. Por último, es importante recalcar que establecer el diagnóstico de síndrome de demencia no trae implícita ninguna causa específica y puede aplicarse la definición a procesos reversibles o irreversibles. En los últimos decenios la población mundial ha sufrido importantes cambios en su estructura, como disminución de la mortalidad, control de la natalidad y la creciente esperanza de vida, todo lo cual ha hecho que gran parte de la población alcance la vejez, presentándose como consecuencia una transición epidemiológica que da como resultado la aparición de enfermedades crónico-degenerativas. Entre estas últimas figuran las demencias que ocasionan discapacidades físicas y mentales. En México la población de ancianos en la actualidad es cerca de 8 millones de habitantes, pero se espera que en el año 2030 se triplique esta cifra. Las demencias en la actualidad se convierten en un reto de salud pública por ser una de las principales causas de incapacidad y muerte, con gastos desproporcionados en atención. Según las cifras de Cummings, en Estados Unidos oscilan en los 62 mil millones de dólares
Pero no solo desde el punto de vista económico las demencias tienen un costo. No se debe olvidar el grado de incapacidad funcional que ocasionan con los años, como se observa en el cuadro, comparando con otros padecimientos en relación con las pérdidas de las actividades de la vida diaria. Incapacidad para las actividades de la vida diaria. A 8 años, en mayores de 60 años. Si es la enfermedad de demencia, al 0 años, nada. Al 0.5, según el índice de CATS, entre 0.5 y 1 CATS se puede hallar cáncer. También enfermedades vasculares cerebrales o psiquiátricas. Además, la importancia radica en que más del 95% de las demencias en estadios iniciales no son diagnosticadas por los médicos y 75% de las demencias son moderadas a graves. La mortalidad es elevada, algunos autores señalan 1.4 sobre 100.000, con duración variable de acuerdo con el tipo de demencia de que se trate. La demencia vascular, por lo general, tiene una sobrevida de 3 a 5 años y la Alzheimer de 8 a 12 años. Pero en la actualidad, gracias a los adelantos tecnológicos, algunos enfermos viven más de 20 años con la enfermedad de Alzheimer. Las causas de muerte por lo general son infecciosas o por accidentes. Estudios recientes señalan que el riesgo relativo de morir de Alzheimer cuando la enfermedad ha sido diagnosticada entre los 65 y 74 años de edad es de 5.4 y por arriba de los 75 es de 20.5%. El diagnóstico se basa en los criterios establecidos por la OMS a través de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 10 y ICD-10, en lo señalado por la Asociación Americana de Psiquiatría en su cuarta versión, DSM-4. Sin embargo, es frecuente encontrar referencias a otras clasificaciones como la del National Institute of Neurologic Communicative Disorders of Stroke, Alzheimer's Decision-Related Disorders Association, NICDS, ADREDIA, el Cambridge Mental Disorders in the Elderly Context, el Geriatric Mental State Schedule, GMS, el Comprehensive Assessment and Referral Evaluation, CARE, etc. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y se requiere de evaluación neuropsicológica básica y especializada como la prueba del reloj, el Short Portable Mental Questionnaire, SPMSQ, de Pfeiffer, la de Alzheimer's Disease Assessment Scale, ADAS, el Mental State Examination, MMSE, con sensibilidad de 87% y especificidad de 82%, el Global Deteriorate State, GDS, el Geriatric Depression Scale, el Functional Assessment State, FAST, el Blessed Nosger y en nuestro medio el Neuropsy. Se debe tener cuidado en la interpretación de los resultados, ya que algunas patologías relacionadas pueden modificarlos, como el Mental State, que puede señalar poco puntaje debido a la presencia de depresión, el grado de educación del enfermo y su familia. Muchos ancianos mexicanos en la actualidad no saben leer ni escribir, además de la disminución de la agudeza auditiva y visual que puede dar resultados no concluyentes, por lo que es importante apuntar que deben realizarse las pruebas neuropsicológicas en varias ocasiones antes de confirmar el diagnóstico. Con el empleo del MMS y el SPMSQ Pfeiffer y la prueba del reloj se puede realizar una detección temprana de la síndrome de demencia, pero no se puede especificar su etiología, y el mini mental, así como la prueba del reloj, sirven para observar la evaluación y en su caso la respuesta terapéutica. La prevalencia de las demencias se incrementa en forma significativa con la edad, de manera que se duplica cada 5 años a partir de los 50 años. Sin embargo, las cifras mundiales son variadas y de acuerdo con el tipo de estudio clínico realizado, se complica, ya que oscila de 2.5 a 24.6% en algunos estudios europeos realizados en el 90. En Estados Unidos se calcula cercanos a 10% de los caucásicos,
En Canadá es de 10% y en México no se conoce con precisión, pero se calcula que cerca de 4 o 5% de la población mayor de 65 años. Lo más significativo es que, de acuerdo con la edad, se contempla incremento de la incidencia de las demencias, como se demuestra en el cuadro 2. Es un hecho que las demencias se incrementan día a día, entre otras, debido a que el diagnóstico se realiza con más precisión, además de que se piensa más en ellas, y en México también por la disminución de las tasas de natalidad, así como de las tasas de mortalidad en general y de la mayor cobertura de los servicios de salud. Sin embargo, aún es un reto por lo elevado en los costos de atención y tratamiento y por no disponer de tratamientos curativos específicos en la mayor parte de los casos. Por ello se ha planteado a las demencias, en especial al Alzheimer, como la epidemia silenciosa del siglo XXI, sin dejar de considerar el elevado costo y el impacto que produce la familia y la sociedad donde se desenvuelve el enfermo, ya que incapacita al cuidador, a la familia y a la sociedad, desarrollando una patología sociofamiliar muy difícil de solucionar, ya que en la mayor parte de los casos los cuidadores y los mismos familiares adoptan conductas similares a la de los enfermos. Los objetivos de la presente revisión son los siguientes: definir el síndrome de demencia y las implicaciones señaladas actualmente, identificar los diferentes tipos de demencia, caracterizar las peculiaridades de cada uno de ellos, analizar la problemática diagnóstica y terapéutica de ellas, destacar la importancia de realizar el diagnóstico de estadios tempranos de la enfermedad, reflexionar sobre las conductas terapéuticas a seguir. En este cuadro, incremento de las demencias según la edad. Por ejemplo, de la edad 55 a 64, tan solo de 0.9 cada 1000, mientras que mayores de 95 años, 95.7 cada 1000. Vamos a dejar ahí y vamos a hacer la siguiente grabación con la definición. Estamos en la página 347 de geriatría.